Buenas noches a todos. Hoy vamos a empezar el módulo 3, que tiene que ver con instrucciones que nos permiten repetir sentencias de forma natural, de forma cíclica, en vez de nosotros tener que repetirlas a base de copiar y pegar esas líneas de código y que nuestro programa sea más largo y complejo de lo que debería ser. Durante este módulo también vamos a estar viendo estructuras de datos nuevas, como son las listas, que las listas son, pueden verse más o menos como, eh, así como las cadenas son secuencias de caracteres, ¿ok? Uno detrás del otro y que junto tiene un significado. Todos esos caracteres juntos forman palabras, forman oraciones. eh, Más o menos así son las listas, pero en este caso no es de caracteres, sino que podemos almacenar cualquier tipo de dato en ellas. Pueden ser números, booleanos, pueden ser cadenas, pueden ser otro tipo eh, em, de estructuras de datos como son los diccionarios. Y esto nos lleva a empezar a trabajar con estructuras de datos compuestas, que es la combinación de varias estructuras de datos. Por ejemplo, tenemos un diccionario y cada uno de los valores de las llaves del diccionario son listas y dentro de cada una de las listas los elementos son diccionarios y así. Ya empezamos a trabajar como con todos los tipos de datos que hemos visto hasta ahora, tanto los primitivos como números, enteros y flotantes, booleanos, así como cadenas de caracteres, listas, diccionarios, tuplas, etcétera. Y todo esto para poder resolver problemas a través de algoritmos iterativos que usen estos tipos de estructuras de datos, ¿ok? Son problemas más complejos de los que hemos visto hasta ahora y para eso pues necesitamos aprender todos estos conceptos. La motivación es un código pues que para usted ya debe ser bastante familiar, que es por ejemplo cuando nosotros estamos empezando un programa y le queremos dar varias opciones al usuario. Ok, como en este caso calcular el diámetro, el perímetro o el área de un círculo. Nosotros pues le decimos al usuario ingrese A, B o C según lo que usted quiera calcular y a partir de eso tenemos un if, el if, un condicional que nos permite como indicar qué función se va a llamar o qué código se va a ejecutar. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos ejecutar esto todas las veces que sea necesario hasta que el usuario ingrese, por ejemplo, una opción D, que sea terminar el programa? Como a priori nosotros no sabemos cuántas veces el usuario quiere ejecutar esto, no podemos simplemente copiar y pegar el código 5 veces, 10 veces, sino necesitamos ejecutar eso y tener una condición de control, que cuando la condición sea falsa, el ciclo termine. ¿Ok? Entonces, esto también ya lo hemos visto por encimita en laboratorios, pero bueno, ahora aquí en este módulo 3 vamos a aprender realmente cómo utilizar estos instrucciones iterativas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esa introducción y motivación, vamos a conocer el primer comando en Python que nos permite crear ciclos, ¿ok? La primera instrucción que nos permite crear bucles. En algunos libros lo van a leer como bucles, en otros como ciclos, pero son instrucciones iterativas, ¿ok? El primero es el while. Entonces, cuando usamos instrucciones iterativas, cuando necesitamos repetir varias veces un conjunto de instrucciones, puede ser un número finito o fijo de instrucciones. Bueno, los ciclos siempre deben ser
finitos, ¿ok? Los ciclos siempre deben ser finitos, porque si no son, si la condición no termina en algún momento, se queda en un ciclo infinito y pues el código se queda trabado ahí. Por poner un ejemplo, cuando ustedes van a utilizar una licuadora, ustedes la prenden, la utilizan y después la apagan, no la dejan girando de forma indefinida. Pero hay casos en los que quizás necesitamos que algo se ejecute de manera infinita. Bueno, eso ya es cuando estamos resolviendo otro tipo de problemas, que estamos trabajando, por ejemplo, con agentes en campos como la inteligencia artificial y queremos que la gente siempre esté trabajando y siempre esté realizando tareas. Bueno, pero eso es algo como que diferente, un uso diferente y se hace de otra manera. No se hace simplemente como con un while con un condicional que siempre es true. Entonces, dicho esto, eh, en este curso vamos a trabajar con ciclos que siempre terminan y pueden terminar de dos maneras, porque a priori definimos una cantidad fija de ejecuciones. Por ejemplo, tú ejecútate 10 veces, ejecútate 15 veces, ejecútate 20 veces y él va a tener un contador que en cada iteración va incrementándose y cuando el contador sea igual hasta la máxima cantidad de iteraciones que necesitamos, se detiene nuestro ciclo. O por una condición de parada. Estos son casos, por ejemplo, en los que queremos hacer operaciones sobre un número hasta que el número sea cero. Como el número puede ser 10 o puede ser un millón, uno no sabe a priori, no tiene un número fijo de iteraciones, sino que depende del número y se va a ejecutar hasta que se cumpla hasta que la condición sea falsa. Ok, son como los dos enfoques que vamos a utilizar. Entonces, más o menos cómo se ven el while, que es la primera instrucción iterativa que vamos a utilizar acá en Python. Utilizamos la palabra reservada while, así como en otros casos utilizamos if, en este caso while, espacio, una condición. ¿Ok? Esta condición debe ser lógica o puede ser una condición relacional que a fin de cuentas retorne true o falso verdadero. ¿Ok? Tiene que ser una condición, aunque sea relacional o lógica, que al final retorne verdadero o falso. Mientras que esta condición sea verdadera, estas instrucciones que están dentro del while, que están indentadas o tabuladas, se van a estar ejecutando, 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 y cuando la condición sea falsa, dejan de ejecutarse. ¿Ok? Ya vamos a ver ejemplos. Si no van entendiendo algo, como siempre, pueden interrumpir y simplemente hacen la pregunta. ¿Ok? ¿Qué tan compleja puede ser la condición? Pues tan compleja como necesiten. Existen como patrones de diseño en donde si la condición es muy, muy compleja, usualmente utilizamos una variable e internamente ejecutamos ciertas instrucciones que le van a asignar el valor a esa variable. Esa variable se conoce como centinela y de nuevo, mientras que la variable o el centinela sea verdadero, esto se está ejecutando; cuando sea falso, se detiene. ¿Y cuántas acciones pueden haber dentro del while? De nuevo, también todas las que sean necesarias. Vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿ok? Un ejemplo en donde queremos imprimir los números del 0 al 2, ¿ok? De forma incremental. Por lo tanto, queremos ejecutar esto 3 veces, ¿no? Para imprimir 0, 1 y 2. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, este es como la maqueta o la plantilla que siempre van a utilizar cuando estén trabajando con while. Primero, while en donde quieren ejecutar una cantidad de veces las acciones dentro del while, ¿ok? No que depende de un condicional o de una eh, expresión lógica, sino que quieren ejecutar n veces sus acciones, en este caso específico 3 veces. Entonces declaramos una variable, es muy común utilizar la y viene de la palabra index en inglés o índice, ¿ok? Entonces,
En matemáticas también es muy común utilizar, no sé si han visto cuando se trabajan con sumatorias I como primer índice, después J como segundo índice, pues aquí es lo mismo. I igual a cero. Y tenemos nuestro while y nuestra expresión relacional donde se van a ejecutar estas acciones mientras que i sea menor que 3. Como comienza en cero, la primera vez se ejecuta y vale cero, la segunda vez que se ejecuta y vale uno, la tercera vez que se ejecuta y vale 2, y después y tiene 3 y ya no se ejecuta porque 3 no es menor a 3. Fíjense que esa es la condición de parada que estamos definiendo acá, que i sea menor a 3. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Pues imprimimos el i, incrementamos nuestro i, porque si no lo incrementamos, i nunca va a ser nunca va a ser mayor a 3, mayor o igual, y se va a quedar aquí en un ciclo infinito. ¿Ok? Y cuando esto termina de ejecutarse, se imprime que acabó y este sería el resultado. ¿Ok? Entonces vamos aquí a verlo de forma rápida. Lo que les digo, siempre definimos nuestro i eh, igual a cero. Decimos while mientras i sea menor a 3, dos puntos. ¿Qué voy a hacer? Imprimo mi i e incremento mi i. Recuerden que incrementar es sumarle 1 a su variable actual, pero esto se puede escribir de forma compacta con más igual 1. ¿Ok? Son, es código análogo. Y acá voy a imprimir fin. Y como para darle un poquito de consistencia, que voy a poner inicio. Ejecuto el código y obtengo inicio 012 fin. Varias cosas acá. Si yo no incremento mi i y vuelvo a ejecutar el código, miren, siempre me va a estar imprimiendo cero. ¿Por qué? Porque esto siempre, estas instrucciones siempre se van a estar repitiendo y la variable i solamente tiene cero. Entonces nos toca detener, interrumpir nuestra ejecución de forma abrupta. Entonces tienen que estar muy pendientes de que sus ciclos tengan una condición de parada que en algún momento sea falsa. En algún momento tiene que ser falsa. No puede ser siempre verdadera, porque si no, nunca van a salir de este bloquecito de código. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos hacer un poquito más parametrizado? Bueno, en vez de tener aquí un 3, tenemos una variable que se llama n y acá tenemos n igual a 3. Entonces, tenemos un i, un n y nuestro ciclo va de i igual a 0 hasta n, pero como es menor, no alcanzamos a imprimir el 3, sino que se imprime el 2 y termina. Pero esto ocurre para que nosotros efectivamente podamos ejecutar nuestro código 3 veces. Rápidamente, si yo les digo, ok, yo quiero imprimir pues ejecutar este código, estas líneas, estas acciones 3 veces, pero no quiero empezar de cero y llegar hasta 2. Quiero imprimir del 1 al 3. ¿Qué cambios debería hacerle ese código? En I colocar uno, Ok, ¿y qué más? Y sumarle una. ¿A qué, a qué variable? Porque miren, yo empiezo ahí igual a 1. Eso está muy bien, pero miren el resultado. 1, 2. Entonces, mis acciones no se están ejecutando 3 veces, se están ejecutando 2 veces. Y yo quiero que mis acciones se sigan ejecutando 3 veces, pero que los números que estoy imprimiendo empiecen del 1. ¿Qué puedo hacer? Entonces, 1 era esto. Y 2, ¿qué más hay que hacer? en la N colocar 4, Ok, ok.
Esta es una opción. Muy bien, gracias. De esta manera, nosotros imprimimos lo siguiente. El inicio por este print, los números del 1 al 3 y fin. Les voy a mostrar varias cosas que podemos hacer para que ustedes vean que es lo mismo y que no es que este código siempre lo van a hacer de una misma manera, sino que ustedes tienen que entender qué se puede hacer con los ciclos y cómo lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, una forma era esta, empezar de 1, pero entonces que nuestro n sea hasta 4. ¿Para qué? Para que, como nuestra condición de parada es que mientras que i sea menor a n, entonces 1 menor a 4, sí, lo imprimo. 2 menor a 4, sí, lo imprimo. 3 menor a 4, sí, lo imprimo. 4 menor a 4, no. Se acaba mi ciclo y se imprime esta instrucción. Otra forma, bueno, si no quiero modificar mi n, tengo que poner aquí menor igual. ¿Para qué? Para que le imprima 1, 1 menor igual a 3, sí. 2 menor igual a 3, sí. 3 menor igual a 3, sí. 4 menor igual a 3, ya no. ¿Ok? Entonces, esto da el mismo resultado. Que tampoco quiero modificar mi i para que empiece en 0, ni mi expresión relacional, pues en vez de imprimir i, imprimo i más 1. ¿Ven? Y de nuevo obtengo el mismo resultado. Entonces, todas esas formas van a dar el mismo resultado, pero lo que ustedes realmente tienen que entender es que tienen que tener una condición que les garantice que estas instrucciones se ejecutan cuantas veces ustedes necesitan, ¿ok? Y en algún momento esta condición tiene que ser falsa. Si siempre es verdadera, van a tener un ciclo infinito que no va a terminar nunca, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahora? Ok, continuamos. Yo, profe. Sí, dime. Sí, igual, pues ahí está diciendo que es menor o mayor, ¿sí? Tú dices que debe haber un falso, o sea, sí tiene que haber un falso para que funcione, ¿sí? En este caso, pues no me quedó claro cómo se usaría como falso, porque solamente está diciendo menor que o mayor que. Bueno, varias cosas. Eh, no es que necesite más que lo de que necesite un falso para que funcione, es más bien que la condición que ustedes tengan acá, ya sea relacional, cuando hablamos de relacional es que esté utilizando los operadores de relación, mayor, mayor que igual, menor, menor igual, igual, diferente, o una expresión lógica en donde depende de and, de or. En algún momento esa condición debe ser falsa, porque si esta condición nunca es falsa, estas acciones se van a ejecutar de forma infinita, ¿ok? Y en este caso, cuando esta condición es falsa, cuando i no es menor a n y comienza valiendo 0, ¿ok? Es algo así. Tengo acá mi i y tengo mi n. Entonces la primera vez i vale 0 y mi n vale 3. Y vamos a poner aquí condición. A ver. Ok. Entonces mi condición es i es menor a n. ¿Qué tú piensas, Karen? ¿0 es menor a 3? Sí, señor. Ok. Entonces es true. Mi ciclo se ejecuta una vez más. Pero ¿qué hace primero? Imprime, actualiza el valor de i y vuelve al ciclo, ¿ves? Porque esto se ejecuta y se vuelve a evaluar esto. Esto se ejecuta y se vuelve a evaluar esto. Se ejecuta y se evalúa. Entonces, ahora mi i vale 1, mi n sigue valiendo 3. Evaluamos el condicional. 1 menor a 3, True. Verdadero. ok. Entonces, entra y se ejecutan estas instrucciones. Se imprime el
En este caso, i más 1, que es 2, y se incrementa el valor de i. Ahora i vale 2. Mi n sigue valiendo 3. Ahora, 2 menor que 3, True. true, ¿cierto? Sigue siendo verdadero. Se imprime 2 más 1, 3, se incrementa mi y mi valor a 3. Y ahora la pregunta, ¿3 es menor a 3? False. False, ¿cierto? Y en este momento se dice que se rompe el ciclo, así se le dice, como que ya la condición es falsa, no se ejecutan más estas instrucciones, ya se deja de ejecutar todo lo relacionado con el while y se pasa a la siguiente instrucción, que en este caso sería el print de la línea 15. ¿Te quedó un poquito más claro ahora? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, este es el objetivo de los while, que tengan un condicional una condición de tal forma que se puedan ejecutar las acciones un número finito de veces, pero que en algún momento se dejen de ejecutar. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí, 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 dime. Es que no entiendo por qué, o sea, listo, el while lo entiendo, pero ¿por qué va? O sea, cuando pone el print ya se suma uno, entonces, y la instrucción de abajo le suma otro. Entonces, Ok, ¿por qué no se suma de ambos? muy buena pregunta, muy buena pregunta. En, en este caso, esta suma se está haciendo como que en el aire, pero no está actualizando la variable i. En este caso, sí se está actualizando la variable i. Lo que les comentaba, que esta instrucción es la versión compacta, la voy a poner aquí al frente como un comentario de i es igual a i más 1. Entonces, efectivamente se está sumando o pongámoslo al revés. Vamos a poner esta aquí y la versión compacta la ponemos aquí. Entonces, en este caso, está bien lo que tú dices, se está sumando, pero no se está actualizando i. Y esto se está sumando simplemente para efectos de lo que yo estoy imprimiendo. Por eso no se actualiza. Y aquí abajo sí se actualiza. Lo que pasa es que acá, en este caso, puede ir cualquier operación. Por ejemplo, puede ir i por i, que sería como un cuadrado. Entonces, ¿qué voy a obtener acá? Voy a obtener 0, 1 y 4. ¿Por qué? Porque 0 por 0 es 0, 1 por 1 es 1 y 2 por 2 es 4. Pero esto no me está actualizando mi. En cambio, esto sí, por este operador de asignación. ¿Ahora sí te queda claro? Vi que al Eh, eliminar lo que está preguntando el compañero de I más uno, eh, no cambia da nada. número, da el número infinito de veces uno. Solo se imprime uno infinitas veces. ¿En dónde? Disculpa. Al eliminar I más igual a uno. Ah, Pues sí, 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 sí. Si yo elimino acabé de correrlo esto, si y yo, empezó a botar unos, solo unos. claro, claro, porque es que si yo elimino esta instrucción es súper clave, porque esta instrucción es la que va a hacer que en algún momento esta condición sea falsa. Si yo no incremento mi i nunca va a ser, nunca va a dejar de ser menor a mi n. Entonces, esto se va a ejecutar infinitas veces. En este caso, yo estoy empezando igual a 0. Miren, lo ejecuto 0 de forma infinita. Toca interrumpir la ejecución. Por Ah, eso, esta instrucción es súper clave. Esta instrucción, la de incrementar mi índice o mi contador, distintas formas de cómo se le dice, es la que me garantiza que en algún momento esto sea falso y deje de ejecutarse el while. ¿Ok? vale. O sea que el print puede ser cualquier Cualquier cosa, operación, cualquier cosa, pero siempre exactamente. va a tener, o sea, digamos que o sea, por dejarlo claro, o sea, el print, así esté arriba, se va a ejecutar después de la operación. ¿Sí me hago entender? No, repite, porfa. O sea, digamos que el i igual a i más igual uno está Ajá. primero que el print. No, 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 no.
Las instrucciones se ejecutan en el orden en que tú las vayas colocando, Mm, ok. ¿ok? Pero lo que te quiero decir es que siempre, ya sea al principio o al final de tus acciones, pero debes tener algo que te ayude a cambiar esta condición. Porque si tú no cambias esta condición siempre va a ser true y siempre se va a ejecutar. ¿Ok? Pero acá en este print puede ir cualquier cosa, puede ir la llamada de una función, pueden ir unas cosas como, no sé, yo no sé, vamos a inventarnos cualquier cosa. Eh, No, resultado, o sea, a lo que yo me refiero es que si el print tiene que ir primero obligatoriamente. no, 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 lo puedes poner abajo también. Esto lo puedes poner Ah, así, no importa. ok, ok. ¿Qué es la única diferencia? Que de esta manera, primero incrementaste y ahora i ya no vale cero, ahora i vale uno, la siguiente vez vale 2, la tercera vez vale 3. Miren, ese es una buena, como que un buen ejemplo que podemos ver. Si nosotros lo ejecutamos en este orden, primero imprimimos lo que tiene i al cuadrado y después incrementamos i. Entonces, la primera vez i vale cero, cero al cuadrado es cero, la segunda vez vale uno, uno al cuadrado es uno, y la tercera vez vale dos, 2 al cuadrado, 4. ¿Ok? Lo ejecutamos y obtenemos este resultado. Pero si nosotros intercambiamos el orden de estas instrucciones, primero estamos incrementando i y después lo estamos imprimiendo. Entonces, ahora i no empieza realmente en cero, sino empieza en uno. Después 2, después 3. Ahora vamos a tener 1, 4 y 9. Ah, bueno, me está dando error por esto, lo ejecuto. Ya. ¿Ven? Mm, Entonces, me genera resultados diferentes. Ya aquí es lo que uno quiere hacer o lo que uno necesita hacer. ¿Ok? ok, Pero lo importantísimo es que hay que modificar el valor de ahí porque si no, esto siempre se va a ejecutar. ¿Ok? Eso es lo realmente importante. listo, profe. Ahora sí, ya lo tengo, claro. Bien, bien. Pero Y muy buenas pregunta, preguntas. Sí, sí, continúen. Todas las que quieran. ¿Ese print siempre tiene que ir con ese fin para que termine de ejecutar y no sea como infinitas veces que se repita? ¿Cómo así? O sea, ese print que le das ahí, que le tiene fin. Ah, no, 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 no. Esto simplemente es como para que ustedes vean que se ejecutó esto y después se ejecutan otras instrucciones. Esto simplemente, esto lo Ah, podemos perfecto. eliminar. Esto era solamente para mostrarles de que el while es una instrucción más, como lo puede ser el if, en donde ustedes Sí. pueden tener código antes, después tienen su instrucción iterativa y después código después. Es simplemente con ese efecto. Pero así Ah, igualito lo pueden ejecutar y, ¿ok? listo, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Ok, muy buenas preguntas todas, en verdad. Ok, entonces esto era lo que estamos viendo y el resultado y vimos distintas maneras de jugar con esto. Bueno, y acá está un ejemplo precisamente de qué pasa cuando uno no incrementa el i. En este caso se quieren ejecutar 10 veces esta instrucción print i, pero como en ningún momento se está incrementando el valor de i, esto va a quedar en un ciclo o loop infinito o bucle. Loop es como en inglés, ciclo es como en nuestro castellano y bucle es más como el castellano de España. ¿Ok? Pero de todas las formas lo van a ver por ahí en la documentación o en foros o en internet. Muy bien. Entonces vamos a seguir con ejemplos. Em, ¿Ustedes conocen la operación matemática de sumatoria? ¿Saben lo que hace esta, en matemáticas, esta notación? ¿Qué quiere decir?
En matemáticas, esta símbolo significa sumatoria y significa de que ustedes van a hacer algo n veces, empezando con i igual a 1 hasta n. ¿Ok? Y cuando hablamos de sumatoria, es que se va a sumar el i n veces. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer la sumatoria de, no sé, de 10, ustedes van a decir 1 más 2 más 3 más hasta 10. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de n es tal cual sumar todos los números hasta n. Si ustedes van a hacer la sumatoria de 4, pues la sumatoria de 4 es 10, porque suman 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. ¿Ok? Entonces, en este caso, queremos hacer un programa que calcule la sumatoria de un número. A la izquierda tienen una versión de un código y a la derecha tienen otra versión. Bien, demórense unos segundos, traten de ver los dos códigos y díganme cuál creen ustedes que da el resultado correcto. ¿Cuál creen ustedes que hace la sumatoria correcta? ¿Ok? Voy a así como darle algunos tips. En los dos casos tenemos una variable sumatoria en la cual vamos a ir acumulando el resultado. En este caso, el índice comienza en 1, aquí a la derecha en 0. Aquí el condicional o la condición de parada es que i sea menor o igual a 1000, porque acá queremos contar los números del 1 al 1000. En este caso, menor a 1000. Y fíjense que de resto es el mismo código. Se cuentan las iteraciones que se están haciendo, se suma, se actualiza su índice para que en algún momento esto sea falso y se detenga y después muestran los resultados. Entonces vean los dos códigos y díganme cuál creen ustedes que daría el resultado correcto. Entonces, ok, alguien dice el 2. ¿Alguna otra persona? Pues creo que el 2 es como muy, digamos que dice que el igual que i es menor a 1000, pues digamos que claramente sí es así, por lo que i es igual a 0, pero siento que es el 1 por Ok, alguna razón, pero no sé, aún no averiguo por qué. ok, ok, Por lo que es menor o igual que 1000, ¿no? Sí, puede Y ese ser es el por el conteo que igual. están pidiendo. Debe ser por el igual, el menos o igual a 1000. Se está pidiendo que sea menor o igual que 1000. ok. Y cuando está el resultado, entonces supongo que ahí ya termina el conteo, ¿no? Sí, correcto. Ahí cuando del resultado. Pero entonces, ok, tengo como 3 que votaron por el 1, alguien que votó por el 2, alguien más. Sí, Dime. yo creo que el uno, por Y lo por, de implementa exactamente, o sea, mayor, menor o igual. ok, es el 1. Es el 1. Y es por lo que ustedes están diciendo. Si nosotros queremos contar los números del 1 a n, tenemos que incluir n. Y la única forma de incluir n es teniendo el menor igual. Porque en este caso se detiene cuando i es igual a n, pero entonces en ese momento no se ejecutan estas instrucciones y no se contabiliza ese número 1000. Porque estas instrucciones se van a ejecutar mientras que i sea menor a n, a 1000. Nos estaríamos dejando por fuera el 1000, no lo contaríamos. En este caso, sí lo contamos. ¿Ok?
Creo que entendieron, porque por lo que me dijeron, creo que ya están entendiendo cómo funciona. Entonces, primero acá se está viendo el código 2, ¿ok? El del lado derecho, el que comienza en 0 y se ejecuta hasta que dice a menor a 1000. ¿Cuál es el resultado? Pues dice, las iteraciones fueron 1000. Muy bien, ¿ok? Porque yo quiero ejecutar eso 1000 veces. El valor de i con el que quedó el i cuando terminó de ejecutarse mi ciclo es 1000. ¿Por qué? Porque cuando uno dice 1000 menor a 1000, no lo es falso y ya se detiene. Pero la sumatoria da 499.500. Cuando ejecuto el código de la derecha, que comienza en 1 y es hasta menor o igual a 1000, de nuevo ejecuto 1000 iteraciones, lo cual está bien. El valor final de mi es 1001, porque entonces cuando i vale 1000, 1000 menor o igual a 1000, sí, lo contabilizo, incremento i, ahora i vale 1001, 1001 menor o igual a 1000, no, falso, y ya deja de ejecutarse, pero la sumatoria da 500.500, ¿ok? Entonces aquí rápidamente ustedes me pueden decir, ajá, profesor, pero ¿cómo usted me garantiza que este número es el correcto y que este número es el incorrecto? Bueno, les cuento que uno de los matemáticos más brillantes de toda la historia se llama Gauss, ¿ok? Yo creo que ustedes lo tienen que haber visto en matemáticas, pues algunos están en la universidad, otros quizá lo vieron en sus estudios. Y Gauss, cuando era muy pequeño, el profesor le dijo, mira, a todos los estudiantes de su salón, cuéntenme los números del 1 al 100. Imagínense, eso era como 1600, 1700. Pues no recuerdo bien cuándo nació Gauss. Lo puedo buscar rápidamente como para tener más contexto. Pero entonces él le dice, vamos a ver cuándo nació Gauss. En 1777, ¿ok? Este es Gauss. Entonces, el profesor le dice, cuéntenme los números del 1 al 100. Y todos los niños empiezan 1, más 2, 3, 3 más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21. Y van así. Y Gauss rápidamente encuentra una fórmula que le permite calcular el resultado así. Va y le dice al profesor, profesor, el resultado es tanto, descrestó al profesor y el profesor le dijo, ¿qué hiciste? Y cuando le explicó, lo que hizo fue que el profesor casi que se pusiera molesto. Y la fórmula es la siguiente, es n por n más 1, todo esto entre 2. ¿Okay? Esta fórmula nos permite calcular la sumatoria de n. Yo ya les dije que la sumatoria de 4 es 10, entonces vamos a ver, esto sería 4 por 5 entre 2, 4 por 5, 20, entre 2, 10. ¿Lo ven? Creo, no recuerdo bien, pero creo que la sumatoria de 10 es 55. Si mal no recuerdo, vamos a ver, sería 10 por 11 entre 2, 110 entre 2, 55. Exacto. Y vamos a ver entonces cuál es la sumatoria de 1000. ¿Ok? Esta calculadora la tengo acá. Ok, entonces, ¿cuál es la sumatoria de 1000? Decimos 1000 por 1001 entre 2 y da 500.500. ¿Ok? Entonces, efectivamente, el código de la izquierda era el correcto. ¿Y por qué? Porque incluíamos el 1000. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí les traté de justificar varias cosas. Uno, que ustedes deben entender qué es lo que quieren hacer y a partir de qué es lo que quieren hacer es el valor con el cual van a iniciar su i y el valor hasta el que van a llegar y su condición de parada, menor, menor, igual. Clave, siempre incrementar su contador para que no tengan un ciclo infinito. Y aparte, le refresco un poquito de matemática básica de cómo hacer sumatorias y qué fórmula tenemos para las sumatorias para comprobar.
¿Ok? Entonces, no sé si tengan preguntas al respecto. Espero les haya parecido interesante lo que les conté de Gauss. A mí me gustó cuando lo aprendí hace mucho tiempo. Yo lo vi en un video hace poco, pero no sabía que se llamaba Gauss. Sí, ya se los había contado. No, no, no. Yo lo vi en un video, pues Ah, un video que aparece en Facebook normalmente. ya, 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 Lo ya, vi, ya. Ok. pero no sabía que se llamaba Gauss. Sí, 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 Gauss. Gauss, un matemático alemán brillante, de lo más brillante que existe, y pues que creó muchos teoremas de la matemática y de la física que pues se utilizan hoy en día. Profe, es el Sí, mismo de las matrices de álgebra lineal. Creo que él sí, tiene un método. el método Ah, de ok. Gauss. Ujú. Ah, ok. Y en física también utilizan Gauss para calcular un montón de cosas. Como les digo, entre los matemáticos brillantes, Gauss. Para que se haya inventado esa fórmula como con 10 años. Bueno, entonces, ¿para qué más nos sirven para qué más sirven los ciclos? ¿Ok? Pues los ciclos, las instrucciones de lo iterativas nos permiten hacer este tipo de cosas, pero también cosas como esta. Modifica el siguiente programa que calcula la raíz cuadrada de un número para que obligue al usuario a teclear un número positivo. Es decir, que mientras el usuario digita un número negativo, el programa le informe del error y le solicita un nuevo número. Aquí el código lo único que hace es pedirle un número al usuario, lo guardan en la variable x y se calcula la raíz cuadrada. ¿Ok? Pero entonces vamos a hacerlo ahora de una manera eh, que nos permita validar lo que el usuario está ingresando. ¿Ok? Entonces usualmente haríamos algo así como esto. Int de input ingrese un número, por favor. Siempre con cordialidad. Vamos a llamar aquí raíz. Pues la raíz es mat.sqrt. Esta función squared, sqrt nos permite calcular la raíz cuadrada de un número. Y acá le imprimimos. ¿Ok? Entonces probamos nuestro código. Ingrese un número, por favor. Si nosotros ingresamos, por ejemplo, 9, me da 0. Funcionó. ¿Ok? Eh, ya vamos a ejecutarlo así. Si yo ingreso 15, me da la raíz cuadrada, todo bien. Pero ¿qué pasa si yo pongo un número negativo, -1? Pues no podemos calcular la raíz cuadrada de un número negativo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos utilizar los ciclos para validar esto? Bueno, em, bueno, hay varias formas como lo podemos hacer. Una puede ser esta, ¿ok? En donde nosotros le decimos, por ejemplo, al usuario, mientras que mi x sea menor a 0, vuélveme a pedir el número, ¿ok? Entonces nosotros pedimos el número una vez y preguntamos y decimos al ciclo, ejecútate mientras que x sea menor a 0. Si ya x, el usuario lo que ingresó, o menor o igual, vamos a poner, si ya lo que ingresó, bueno, no, porque yo creo que se calcula de 0, quedaría 0, pero no importa. Si lo que el usuario ingresó es menor a 0, él va a empezar a ejecutar esta instrucción y le va a empezar a ejecutar y le va a empezar a ejecutar. Y en el momento que x no sea menor a 0, es decir, que sea, por ejemplo, 1, ya se acaba el while. Fíjense que acá no estoy utilizando y, no estoy utilizando y menor a tanto, estoy poniendo una condición. Pero la clave es que en algún momento la condición pueda ser falsa. Ejecuto el código, entonces si yo ingreso -1, me vuelve a pedir el número.
Menos 10, me lo vuelve a pedir. Menos 20, lo vuelve a pedir. Hasta que yo ingrese algo que no sea menor a 0. Por ejemplo, 4. Y ahí lo da. ¿Ok? Entonces, de esta manera, esto se va... Y le puedo dar un mensaje un poquito, ¿no? Como para que el usuario sepa. No se permiten números negativos. ¿Ok? Menos 7. No se permiten números negativos. Ingrese un número positivo, por favor. 9, 3 y termina mi programa. ¿Ok? Entonces, espero que todos lo vean. Si no lo ven, por favor, díganme y se los trato de explicar de otra manera. ¿Ok? Pero acá lo que estamos utilizando es los ciclos para validar números. ¿Ok? ¿Preguntas al respecto? Lo que les digo, esta condición, estas instrucciones se van a ejecutar mientras que x sea menor a 0. En el momento que el usuario ingrese un número que no sea menor a 0, esto deja de ser verdadero, pasa a ser falso, se dejan de ejecutar el while y sigue con las siguientes instrucciones que son estas. ¿Ok? Entonces, si no hay más preguntas, paremos acá. Voy a detener el video, tomémonos un break de unos 5 o 7 minutos y regresamos con la segunda parte de la clase. ¿Ok? Ya nos vemos.